Esto, bueno, vamos a ir a la entrevista que tenemos hoy en día y que realmente, bueno, tenemos a un amigo acá en la mesa. ¿Cómo te va, Daniel Odara? Muy buenas tardes, ¿Qué, bienvenidos. qué tal? Buenas tardes, Enrique. Venís en representación de la Mesa de Fraternidad Interreligiosa, vos pertenecés A la a, comunidad a la judía, comunidad judía. Bueno, pero hay siete sí, acá tenemos confesiones. un comunicado que está la Iglesia Católica, el Consejo Pastoral Evangélico, Comunidad Judía, Fe Bahá'í, Bahá'í. Iglesia de Jesús de los Santos de los Últimos Días, Discípulos de Jesús de Nazaret, Confesión Religiosa, Escuela San Basilio, Agrupación Africanista. Bueno, vamos a recordar que todos los que hemos nombrado acá el año pasado Estuvimos todas estuvieron las semanas. todas las semanas y hablamos muy bien y sabíamos de qué era la religión y se juntaron, hicieron un gran congreso hacia fines del año y ahora han sacado esta declaración del 25 de noviembre en que ven con diferencias que amenazan en convertirse en brechas infranqueables. Me golpeó ese texto, pues realmente el texto sigue después. Quisiera más a que leer lo que vos me explique por qué sacaron esta declaración. Bueno, en realidad estamos recordando Ujú, lo que se decidió en la Asamblea de las Naciones Unidas el 25 de noviembre de 1981, ujú, que declara esta necesidad de tolerancia y de evitar el castigo por pensar diferente. ujú, Eh, con lo cual, al recordarlo, hicimos nuestra propia declaración y ahí manifestamos que aun cuando las personas crean que existen brechas infranqueables, ujú, en la realidad las podemos combatir. ujú, De alguna manera entendemos que, y la mesa lo ha demostrado, la posibilidad de conocerse, la posibilidad de conocer, ujú. implica también la posibilidad de evitar la violencia, porque la violencia es producto de la ignorancia. No conocer, como decía Bertolt Brecht, Ujú, no se puede amar lo que no se conoce ujú, y no se puede defender lo que se ama si no se lo conoce, ujú, obviamente. La cuestión es provocar en el otro la necesidad de conexión ujú, y esa conexión nos va a permitir conocernos. A partir de ese conocimiento se evita el miedo ujú, y eso evita, por supuesto, la violencia. Nuestro interés, y lo manifestamos siempre, es poder mostrar a la población en general que la posibilidad de poder convivir aún en las diferencias ujú. y que en realidad las diferencias enriquecen, no son negativas. Exacto. Siempre la religión tuvo eso en ciertos momentos porque fue usada políticamente por un lado o fueron usadas en guerra, en momentos muy tristes de la historia de la humanidad y últimamente se ve anuar, a juntar una lucha muy codo con codo, hombro con hombro de las distintas religiones en pos de una verdad que no digo que es absoluta, porque si decimos una verdad absoluta volvemos a caer en la ignorancia, volvemos a caer en esta falta de respeto del uno sobre el otro. Recién hablábamos fuera de micrófono de lo necesario que es la educación y lo necesario que es hablar claramente estas situaciones que hay momentos en que no se habla, en que se calla,
en que uno dice, mirá, y hay situaciones muy puntuales que podemos hablarla, pero esto de la mesa interreligiosa está logrando algo que a lo personal no se había logrado antes. Correcto. Esa maduración, por eso se puede, por esa maduración que ha tenido la población en general, estas épocas en particular, en lograr entender que podemos tener formas diferentes de manifestar nuestra religiosidad, pero lo importante es reconocer en el otro un otro que piensa diferente y que en realidad no se opone a mí, es decir, no me va a colonizar. Sí. Porque este es el gran problema, ¿no es cierto? Es el creer que o yo debo colonizar al otro o el otro me va a colonizar a mí. Y eso se vuelve una barrera infranqueable. Eso hay que destruirlo. Decirle, no es así. Cada uno puede pensar y contribuir con el otro en sus diferencias, porque así se aprende. Pero hay que mantener una mente abierta. Claro. Y hay que mantener una posición tolerante que permita conversar sin el miedo de que el otro me colonice. Claro. Sucede que estos movimientos, así como son ustedes, brindan un efecto que no es instantáneo, que la gente les queda picando, dando vuelta. Nosotros el año pasado, cuando hablábamos con cada uno y expresaba su religión, su fe, de dónde venía, teníamos algunos ida y vuelta de la gente de que realmente esto de no colonizar. Pero hay situaciones en el mundo en que se hace difícil plantear esto, porque hay otro tipo de pensamiento. Y esto ustedes lo están nace, vos dijiste hace poquito, nació de una 1981. Esta declaración de la Asamblea de las Naciones Unidas. La cuestión me parece que pasa. Nosotros en nuestro país casi podemos decir que somos unos privilegiados al poder tener este tipo de instituciones y al poder bregar por esta tolerancia y convivencia. Yo no sé cómo se comporta esto mismo en otros países, pero evidentemente la influencia de las cantidades también debe ser importante. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, acá de los países de los cuales provienen la población de San Luis, vamos a ver que también existen diferencias. Este es boliviano, este es peruano, este es gallego o español, sí, este es judío, es decir, por cualquier motivo se generan diferencias. Lo que tenemos que pensar es que cada uno de ellos trae una riqueza que es lo que nos interesa. La cuestión es que, primero, nosotros podemos de alguna manera hacer un esfuerzo entre los que creemos en esto, pero es un esfuerzo fácil porque nosotros ya lo creemos. Nuestro esfuerzo debe ir hacia aquellas personas que todavía no han reflexionado en este asunto. Por eso es que pensamos que las escuelas tienen, por ejemplo, le hemos mandado este comunicado a todas las escuelas para que lo difundan, es decir, lo lean por lo menos y los alumnos puedan de alguna manera reflexionar sobre el tema. Sobre el tema. Se hace difícil desde el momento de que esto, de insistir en la educación, porque se parte de una educación, por un lado dicen la educación laica, y se mete dentro de ese concepto, se meten conceptos totalmente distintos o incompatibles con decir laica. Nosotros en nuestra mesa somos todos creyentes. Sí. Ahora, cuando a mí me preguntan más profundamente, digo, yo soy un creyente desconfiado.
Ujú. Porque yo, de alguna manera, analizo mis creencias Ujú. y no las tomo como, digamos, desde el punto de vista de la fe. Porque si a mí una acción de mi religión provoca un daño, Ujú. yo tengo que rechazarla, aunque sea mía. Claro. De ahí provienen muchas luchas en el mundo en nombre de Dios. Ujú. Y ahí está, creo, la equivocación. Nosotros tenemos que partir de una base mucho más amplia, que es decir, nosotros tenemos la posibilidad de creer o no creer también. Ujú. Hay gente que dice, yo no creo en ninguna de las religiones o en ninguno de las condiciones para la fe de una religión cualquiera. Ujú. Y puede ser, ¿por qué no? Es Claro. decir, tenés la posibilidad, como dice el dicho, soy ateo gracias a Dios, ¿no es cierto? Sí. En esas condiciones yo puedo hablar con cualquiera, no tengo problema. No vamos a discutir si mi fe es la verdad o la tuya es la verdad. Ujú. Lo que vamos a conversar es de poder buscar temas en común, analizar temas en común que nos puedan enriquecer. Ujú. Vos empezaste con una frase de Bertolt Bertolt. Brecht. Yo tengo una que siempre la tengo guardadita acá porque la leí hace muchísimo tiempo y dije qué gran, lo dijo en un momento increíble, pero qué actual es. No aceptes lo habitual como cosa natural, dice. En tiempos de desorden, de confusión organizada, de arbitrariedad consciente o de humanidad deshumanizada, nada debe parecer natural, nada debe parecer imposible de cambiar. Eso es lo que te decía de que soy un creyente desconfiado. Exactamente. Lograr pensar aún en las cosas que uno cree que son indefectiblemente así. Indefectible. Siempre hay la posibilidad... Porque uno te dice, no, es natural. No. Exactamente. La posibilidad de pensar, la posibilidad de reflexionar y la posibilidad de llegar a un acuerdo. Porque un acuerdo implica de alguna manera ceder algunas cosas. No hay manera de hacer un acuerdo sin cesión. Exacto. Porque claro, vos podés decir, Bertolt decía que no había que aceptar sin discusión las costumbres heredadas. Porque, bueno, y hay que lo decía tu remitirse papá, tu abuelo, lo dice mi abuelo, lo decía... Perfecto, a veces te va a venir bien la frase esa, a veces no. La cuestión es que yo tenga la posibilidad de decir cuándo sí y cuándo no. Claro, y eso es lo que uno habla de las escuelas, vuelvo a decir lo mismo, porque coincidimos en esto, Daniel, somos amigos de muchos años, y sabemos que en las escuelas por ahí antes no hablar ciertas cosas no era habitual, y ahora es distinto. Los chicos hablan, llevan otra manera, pero me parece que está faltando esas cosas. Es decir, yo comento siempre esta anécdota de a mí me invitaron a la ordenación como pastor evangélico de un compañero de la escuela, que fue compañero mío desde la primaria y la secundaria. Y yo nunca había tenido en cuenta que era evangélico. Porque en aquella época nosotros nos ponían el guardapolvo blanco y éramos todos iguales. Todos iguales. En esa igualdad se pierde la oportunidad de ver al otro como diferente y de por qué ríe o por qué llora. Simplemente consideramos que somos todos iguales y punto, y no discutimos nada más. Yo creo que ha llegado la época en que, bueno, eso fue bueno en su momento. Sí, sí, fue muy bueno. Pero digamos, ha llegado el momento en donde podemos compartir vivencias personales, vivencias familiares, en esas diferencias que antes no tomábamos en cuenta. Entonces, tenemos la posibilidad y los alumnos pueden hoy reflexionar sobre ese tema. Del congreso que ustedes hicieron el año pasado, de la mesa,
plantearon objetivos, plantearon puntos. Sí, hicimos un comunicado. Sí, yo me acuerdo. No lo tengo acá, pero digamos, ahí salieron las conclusiones. Sí, yo me acuerdo que las y leí. yo entiendo de que seguramente se continuarán en los próximos congresos. Recordad que este es un congreso nacional. Sí, son nacionales. Por lo cual seguramente en el próximo congreso hablarán sobre este tema o sobre este punto. ¿Que más o menos va a ser para noviembre de este año o diciembre? Probablemente. Probablemente. No tengo noticias yo porque noticias. no... Lo que sí yo personalmente tengo formo noticias parte. es que vamos a ver si podemos retomar esas charlas. Me parece Queda muy bien. poco tiempo para fin de año, por lo menos para ir pensando. No, yo en su momento te comentaba de que me interesaría ver, por ejemplo, que tomemos un tema en particular, suponte la familia o la educación, cómo cada religión piensa en ese tema. Creo que la educación es la que estamos sacando nosotros dos acá. Bien. Yo creo que la educación y que vengan las otras religiones y nos ponemos de acuerdo para ver qué pasa. Porque la educación pasa también, porque antes la escuela era nacional o provincial en nuestra época. Pero vos ahora tenés la privada, la de una religión determinada, o sea, hay ciertas escuelas que están generando y pueden generar. Sí, las generativas estas que se habían las armado, generativas son diferentes son formas. diferentes formas que quisiéramos, yo por lo menos quisiera saber, no digo plantear un cambio, pero por lo menos empezar a saber decir, che, bueno, mira lo que pensamos y qué está pasando al medio. Claro, por ejemplo, yo estoy pensando nada más en voz alta, una escuela generativa que se refiere al fútbol o al deporte. ¿Cómo hace para generar empatía? ¿Cómo hace para generar tolerancia? ¿Cómo hace para lograr que estos chicos no lleguen a los momentos que no queremos, que son los momentos del fanatismo, de la violencia, etcétera? Exacto, exactamente. Tiempo tirano, gracias Daniel por haber asistido. Al contrario, gracias a vos porque el año pasado nos diste muchísimo lugar y visibilidad. Bueno, es importante porque cuando uno ve las cosas, esto de la visibilidad, decís, bueno, la comparto. Lo peor que hay es que lo veas y no lo compartas. Exactamente. Y estamos viendo algunas cosas y las vamos a tratar de compartir.